Buenos días, iglesia, Dios te bendiga. Una vez más en un servicio de alabanza y adoración, Dios nos ha permitido. Vamos a darle gracias y vamos a pedir que Él bendiga nuestras vidas, que bendiga nuestro corazón y que bendiga este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor. Te pedimos humildemente, Dios, que bendigas tu alabanza, que bendigas tu palabra y bendigas tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amor inexplicable, tu vida diste en la cruz. Yo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor. Tu gran amor, es tiempo de decidir por qué vivo. Seguiré mi alabanza, te daré. Es tiempo de decidir por qué vivo. Señor, es para ti, Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Llamaré
gracias por tu amor, Señor. Gracias, Dios, porque contigo, Señor, somos más que vencedores, Dios. Te damos gracias por tu gran amor, Señor. Gracias porque estás de nuestro lado, Señor. Y has, Señor, padecido, Señor, para darnos esperanza, Señor, y has resucitado, Señor, para ser más que vencedores, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tu bendición, Señor. Te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, iglesia. Un domingo más por este medio, reunidos, estudiando la palabra de Dios. Espero que en esta serie de una fe viva y activa a través de la carta de Santiago podamos nosotros recibir palabra y aprender más cada día, aplicándola, sobre todo en estos tiempos donde estamos en una situación que no esperábamos, a veces no entendemos, pero el Señor tiene un propósito y por encima de todas las circunstancias, de todas las cosas que pasemos en estos días, Él es soberano, Él está por encima de todo y independientemente de lo que Él permite en nuestras vidas y en el mundo, pues que podamos seguir confiando en Él, por lo que Él es. Busquémosles y escuchemos la palabra, estudiémosla juntos esta mañana. Y muchos se preguntan cuándo vamos a reunirnos. Déjame decirte que hemos tratado de ser prudentes, orar. Te pido que sigas orando para que nosotros podamos volver a congregarnos de una manera prudente, con cuidado, sobre todo cuidándolos a ustedes y manteniéndonos firmes en oración. Tenemos planes, pero la verdad queremos esperar a ver cuál es lo que va a suceder y traer consigo esa reapertura de todas las actividades en nuestra ciudad. Sabemos que puede haber más contagios, no lo sabemos, pero por eso vamos a ser prudentes y esperar. Y dependiendo de eso, empezaremos anunciando a través de la página de la iglesia cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, conforme a la voluntad de Dios y no de nosotros. Entonces continuamos con el estudio de la carta del hermano de Jesús, Santiago. Vamos en el capítulo 5, terminamos el 4 el domingo pasado, donde Santiago exhorta a todos aquellos que se jactan de tener el control de sus vidas y decisiones y planes sin tener en cuenta a Dios, haciéndonos ver que nuestra vida es como la neblina que viene, aparece y se desvanece inmediatamente. Así es de rápida y fugaz y frágil nuestra vida. Y busquemos la voluntad de Dios en nuestros planes, pongámoslo a Él en primer lugar y que Él nos guíe, ¿verdad? Para que podamos nosotros llevar a cabo su voluntad, que es donde hay bendición. Y el mejor lugar y seguro donde nosotros podemos estar es bajo su voluntad. Y así pasamos al capítulo 5, donde Santiago, vamos a leer el capítulo 5 del versículo 1 al 12 y vamos a hacerlo en dos partes, del versículo 1 al 6, donde Santiago habla acerca de las riquezas, cosa que Jesús habló todo el tiempo. Pero antes quisiera que oráramos. Padre, te damos gracias, Dios, por este domingo, por este día, Señor.
pidiéndote, Dios, que tú guardes a todos los miembros de la iglesia, Señor, los que estén padeciendo necesidad física, económica, Señor, falta de trabajo, Señor, y de salud, Padre. Te pedimos que tengas misericordia y que tu gracia sea con nosotros, Padre. Ayúdanos a llevar tu palabra, Señor, ayúdanos a estudiarla, háblanos a nuestro corazón, Señor, abre nuestros ojos, Señor, del corazón para poder ver la realidad de la vida, Señor, y el mensaje y el propósito que tú tienes con nosotros en este tiempo, Señor, y con lo que estás permitiendo que suceda para que nosotros podamos entender y recibir y seguir confiando en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, bendice, Señor, y dale fortaleza a nuestra hermana Lucy, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y a todos aquellos que han perdido seres queridos en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 5 de Santiago. Vamos a leerlo, del primero 6 versículos. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos. Su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Es muy amplio el poder entender y comprender todo lo que dice aquí, pero yo estoy confiado en que tú en tu casa sigues estudiándola y escudriñando la escritura para que Dios te hable más y puedas tú buscar más revelación de la palabra. Y en este poco tiempo nosotros estudiaremos y aprenderemos algunos principios. Y aquí Santiago está hablándoles y dice: vamos ahora. Acuérdense que empezó en el capítulo 4, versículo 13, con la misma expresión, vamos ahora. Pero aquí se refieren muy bien ricos. Y no quiere decir que Santiago esté en contra de los acaudalados, de los que tengan riquezas o bienes. No está en contra de las riquezas, está en contra de cómo aman y cómo usan la riqueza. Tú quieres conocer a alguien, mira y observa a alguien cómo usa su tiempo, cómo usa su dinero y cómo habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Santiago dice: vamos ahora, entiéndanlo, escuchen bien lo que les voy a decir. Y algunos comentaristas estudiosos dicen que se está refiriendo a todos aquellos que no eran creyentes, pero yo en lo personal creo que les habla a los no creyentes y a los creyentes, o creyentes que vivían carnalmente, que no vivían bajo la palabra de Dios. Entonces, si eran no creyentes a los que él se refería, eran porque se habían adherido a la iglesia y estaban conviviendo con la iglesia y profesaban tener fe, pero no usaban ni trabajaban honestamente, explotaban. Entonces se refiere a los ricos, no criticando por las riquezas, sino por el uso de la riqueza, el mal uso, perdón. Entonces le dice: vamos ahora a llorar y a aullar por vuestras miserias que os vendrán. Lógicamente, pues llama la atención, llorar y aullar, les está hablando fuerte, ¿verdad? Y
lo que puedo yo entender y recibir aquí es que les dice, ¿sabes qué? Si tengan un dolor, algo que les redarguya en su corazón de cómo hicieron sus riquezas, qué valor le dan ese amor a las riquezas, que no les va a traer más de dolor y preocupación por guardarlas y mantenerlas a cuesta de lo que hagan y lastimen y abusen de quien trabaja para hacer la riqueza. Entonces le dice, es como un llamado, creo yo, al arrepentimiento. Llorar es un sentimiento, o sea, un remordimiento. Aullar es clamar, gritar. Podríamos decir que la misma palabra describe en realidad el mismo sonido. Aullar es gritar con un clamor, ¿verdad? Para viendo, dice, por las miserias que os vendrán. Y sigue diciendo, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos. Su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Aquí ya vimos y ya lo estudiamos, y nuestra hermana Vera nos habló acerca de las parábolas que le refirió Jesús del hombre rico, pero antes de ese versículo él dice, dejad toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y entonces le refiere a la parábola del rico que dice que tenía más bienes y producía más y más, y ¿qué voy a hacer? Y voy a hacer los graneros más grandes para guardar todo ahí, decirle a mi alma, ya sáciate, vive de placer y ya tienes todo, cuando dice Dios, mañana te vendrán por tu vida. Entonces dice, necio, porque te amas más las riquezas que a Dios, que es el dador de las riquezas. Entonces aquí nosotros, para entender esto, podemos leer nosotros en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 19. Y espero tengas tu Biblia. No estoy llamándote la atención, pero por respeto a la palabra de Dios, es bueno que tú la tomes y tú la leas para que empieces a usarla y empieces a ver y tú escudriñar y estudiarla más, porque como te digo, en este tiempo no podemos hablar ni exponer mucho tiempo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minas y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Jesús les está diciendo en Mateo 5, está hablando de las bienaventuranzas. El hermano de Jesús hace muchas referencias y cita pasajes que Jesús usaba en la bienaventuranza, en el sermón del monte. Entonces dice, háganse tesoros en el cielo donde no se corroe ni polilla ni nada, porque en Santiago, volviendo a Santiago, dice que vuestro oro y plata están enmojecidos. Nosotros sabemos y podemos ver que el oro y la plata no se enmojecen, se mantienen ahí, pero está refiriéndose también que los ladrones hurtan y entonces pueden perderse fácilmente. Tú pones tu corazón en las riquezas, y para poder seguir entendiendo a lo que se refiere aquí Santiago, ahora vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 6. Capítulo 6, vamos a leer del versículo 6 en adelante. Pon mucha atención, porque en esto
se deriva y podamos entender lo que está viendo y haciendo Santiago, para que puedan entender los ricos de no poner su corazón en la riqueza ni depender de la riqueza. Y se está refiriendo a personas no creyentes que abusaban de los creyentes que estaban trabajando como obreros para ellos. Y dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañado de contentamiento. El contentamiento, cuando tú estás contento con lo que tienes, no estás buscando enriquecerte por amor al dinero. No estamos diciendo que es malo que tú busques prosperar, no. Dios te da la fuerza para prosperarte y te da la inteligencia y la salud para trabajar y poder prosperar, porque eres diligente en el trabajo y eres obediente. Y Dios prosperó mucho a Abraham, a Jacob, hay muchos en la Biblia que han sido prósperos. Entonces aquí volvemos, dice en el versículo 7 de 1 de Timoteo capítulo 6, confiando en que tú tienes la Biblia leyéndola, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, dice, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aquí Timoteo se está refiriendo, la carta a Timoteo le está refiriendo, dice que estemos contentos. Tienes comida, tienes sustento, tienes abrigo, tienes que tener contentamiento, contento, estar en paz, porque los que quieren, dice, enriquecerse, o sea, los que tienen ese deseo de tener más y más, o sea, porque están desviando su corazón a las riquezas, dice, los que están queriendo, lo que su deseo es tener mucha riqueza, muchos bienes, su corazón está siendo desviado de Dios, reconociendo lo que Él nos da el poder para hacer la riqueza. Tú puedes leer después de Deuteronomio capítulo 8 para que veas. Porque porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Aquí está describiendo claramente, ¿verdad?, Pablo a Timoteo, diciéndole, porque los que tienen ese deseo de buscar más riquezas, es una tentación las riquezas, caen, dice, y es un lazo, dice el versículo 9, es un lazo, y en muchas codicias necias. La codicia, y Jesús ya lo vimos en lo que acabamos de leer, de hablar, que dejar toda avaricia. La codicia es desear algo que no tienes, pero con un sentimiento pasándote del límite. Y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces todo aquel que quiere y desea buscar riquezas y su corazón enriquecerse, trae dolor y trae destrucción a fin de cuentas. Trae inquietud, no puede estar en paz, porque aumentan los bienes, aumentan los que los consumen, y lo envidia y todo lo que rodean los que quieren también, dice, porque hay quienes quieren robar los bienes. Dice, porque el versículo clave, el versículo 10 de 1 de Timoteo 6, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí es donde está el detalle. Por eso Santiago dice, llorar y aullar, o sea, tengan un sentimiento de tristeza, porque los bienes que ustedes tienen, cuando el Señor venga, no valen de nada, no sirven para nada, no los van a justificar delante de Dios, sino que hay que dar cuenta de los bienes que hemos recibido en vida.
Entonces dice, el raíz de todos los males, la fuente es el amor al dinero, la codicia, el querer desear más. El amor debe ser por Dios primeramente, en Jesús, que Él dio su vida por nosotros y nos amó primero a nosotros. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjense lo que sigue diciendo, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto es para los creyentes. Santiago, si está hablando a los no creyentes, está tratando de exhortarlos, de animarlos a que reconozcan y reflexionen que no sirven de nada las riquezas, sino la riqueza está en el amor a Dios y no a la riqueza, porque son desviados y es un lazo el codiciar y quieres más y cada vez quieres más y quieres más, y la terminación de todo es destrucción. Fueron traspasados de muchos dolores. Entonces aquí vemos entonces que la raíz de los males es el amor al dinero. No tiene problema si tú tienes riquezas o tienes poco o lo que sea. El amor al dinero es el problema, porque eso es una raíz que te lleva a codiciar más y a más y a más, y nunca sacia, sino que se extraviaron de la fe, se pierden de la fe. Entonces aquí volvemos a la carta de Santiago. Entonces, cómo le está exhortando a los ricos y le sigue diciendo cómo hicieron las riquezas. Dice, he aquí clama el jornal, versículo 4, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Al Señor, está diciendo Santiago, no se le pasa absolutamente nada. Si tu codicia, y le está hablando aquí a los ricos, dice, y habla de los obreros, dice, el jornal de los obreros está hablando porque ha llegado a los oídos de Dios. Dios no se le pasa nada. Lo que había en aquel entonces, los ricos, los que tenían siembras o tenían muchos obreros, no les pagaban lo justo y les retenían el dinero para que ellos tener la garantía de que iban a volver a trabajar el siguiente día, y no les daban la paga del día para poder sustentar a sus familias. Pero no se le pasa nada a Dios. Estaban abusando de los que trabajaban. Entonces aquí está diciendo que Dios ha escuchado el clamor de ellos. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo de que está esclavo en Egipto? Subió el clamor de ellos a mis oídos. Entonces envía a Moisés a traer libertad. Entonces no se le pasa nada a Dios. Dios está pendiente de los justos. Y aquí les está hablando duro Santiago. Y le sigue diciendo, habéis vivido en deleites sobre la tierra. O sea, se han desenfrenado con las riquezas. Ahorita podemos verlo nosotros, no quiero hablar, pero a causa de la corrupción vemos cómo muchos se han enriquecido sin importarles la necesidad de la pobreza, y muchos que profesan, aún estando en autoridad, de querer ayudar a la pobreza, vemos que todavía existe mucho. Entonces dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra, o sea, han vivido desenfrenadamente y sido disolutos, o sea, las riquezas los vuelve autoritarios, los vuelve
con codicia, vivir desenfrenadamente y creerse los dioses de sí mismos. Se han extraviado de la fe, decía Timoteo, y después el final de todo son dolores. Han sido disolutos, o sea, inmorales, han perdido la moral. Y lo podemos ver en la vida cotidiana. Habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza, o sea, ustedes como el ganado que lo tienen como mimado, alimentando y engordando, así están ustedes comiéndose y mimándose con las riquezas, no importándole las personas que han trabajado para ayudarles en eso, y por engaño sin pagarles, porque no les pagaban y los engañaban por la misma autoridad. Entonces engordaban sus corazones, estaban duros sus corazones. Habéis, dice el versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Cuando hay riquezas mal habidas, mintiendo, abusando, no pagando el jornal, sino por engaño, y aún a veces les prestaban dinero y les cobraban, y no teniendo para pagar el que trabajaba para ellos, entonces lo llevaban a juicio y podía ser condenado, y podía haber hasta usado violencia para hacerlos pagar. Los hacían hasta vender parte de la familia como esclavos para recuperar el dinero y poder pagar. Entonces, aquí lo que está diciendo Santiago, eso viene un juicio y Dios no se le pasa absolutamente nada. Va a ser, sus riquezas no valen nada en la venida del Señor. Y está tratando de exhortar y hacerles ver a los que hacen riquezas deshonestas, que abran los ojos y que haya un arrepentimiento en ellos, para que traten con justicia a los justos que están trabajando para ellos. Entonces dice, haber condenado y dado muerte, hasta la muerte llegaban, y no les hacen resistencia. Ahorita podemos verlo, alguien que tiene riquezas y alguien que quiere defenderse o algo, no pueden hacer nada porque no tienen, si no hay dinero, no pueden defenderse. Entonces aguantaban, y entonces ahí entra en la segunda parte, en el versículo 7 al 12, Santiago entonces refiriéndose a los que están bajo esa opresión, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Entonces les cambia y se refiere ya y habla acerca de la paciencia sobre esa opresión. Y nosotros estamos viviendo ahorita en estos tiempos, aparte de lo que es la pandemia, estamos viviendo gran opresión de un sistema global de mercadeo, de finanzas, de codiciar riquezas de los que están manipulando o manejando el sistema del mundo económico, y tenemos que entrar a eso, y a veces tenemos carga y estamos viviéndolo, estamos siendo oprimidos por la manera del sistema económico que vivimos ahorita. Y entonces es una palabra para nosotros decir, ¿sabes qué? Santiago dice, a pesar, ellos van a ser juzgados, todos los que mueven el sistema económico local, nacional, gobierno o del mundo, van a dar cuentas delante de Dios, y va a acarrearles. Si no lo hacen conforme a la voluntad de Dios, hay un juicio, viene un juicio. Pero tú, creyente, debes de tener paciencia, un tipo de paciencia acerca de esta opresión, no bajo las pruebas. La prueba, Santiago en el capítulo 1, versículo 3 habló acerca de que la prueba de nuestra fe produce paciencia.
la paciencia en medio de las pruebas, aunque esto es una prueba, pero está refiriéndose acerca de la opresión del sistema económico que está sobre todos nosotros. Ahorita más lo podemos sentir. Dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos. Sabemos que la venida de Jesús es un hecho real. ¿Cuándo es incierto? Pero lo que sí es cierto es que va a volver. Y se usaba mucho en la iglesia primitiva el predicar siempre el evangelio y siempre predicar acerca de la venida de Jesús, porque es cuando va a venir y tomar a su iglesia. Y entonces, pero también viene el juicio sobre todos aquellos que han rechazado y que se creen dioses del sistema del mundo, de las riquezas. Y por eso dice, tú ten paciencia hasta la venida del Señor. Es haciendo referencia y animándonos a que el Señor va a venir, y cuando Él venga las riquezas no valen nada. Mirad, dice, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aquí Santiago pone 3 ejemplos de un labrador, de los profetas y de Job, para que nosotros entendamos acerca de lo que es la paciencia, como ejemplo de paciencia. Y empieza a mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, dice, con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, versículo 7, tened paciencia hasta la venida del Señor, pero dice, mirad cómo el labrador, dice, espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta la lluvia temprana y la tardía. Aquí el ejemplo de Santiago de un labrador. Yo siempre he admirado a todos los que se dedican a la siembra, a la agricultura, porque es un trabajo de paciencia. Y el labrador no tiene control acerca del cultivo, no tiene el control de la lluvia, él depende completamente de Dios y de su lluvia, del sistema, del clima, más bien, del clima, de la lluvia. Él depende y no tiene el control sobre nada, solamente él ara, siembra y lo hace con fe y con esperanza. Así nosotros, dice Santiago, en medio de lo que nosotros estamos viviendo, el sistema económico, la opresión de la economía, de que gentes quieren cada vez ser más ricos y nosotros seguimos sintiendo toda esa carga. Entonces dice, ustedes tienen que tener paciencia hasta la venida del Señor. El labrador, dice, es un buen ejemplo porque él no tiene control de lo que está sucediendo, pero Dios sí lo tiene. Dios sí lo tiene. Y él espera la lluvia temprana y la tardía. En la lluvia temprana era en octubre, noviembre, y servía para ablandar la tierra, para labrarla, para sembrar la semilla y hacer germinar la semilla, hacer que brotara la semilla. Y la tardía venía entre abril y mayo. Cuando venía la lluvia ya era para madurar la cosecha y tener el fruto. Y el labrador esperaba pacientemente, él no tenía el control, pero confiaba en Dios. Él lo hacía en fe y esperanza en las promesas de Dios. Igualmente nosotros, lo que estemos viviendo ahorita, dice, tener paciencia. Paciencia es largo sufrimiento, el significado es estar bajo presión, pero confiando en las promesas de Dios, que Él tiene un propósito en la aflicción, en el sufrimiento, y el fruto de nuestra paciencia es recibir a su tiempo la cosecha. Entonces, aquí sigue diciendo en el ejemplo, ya vimos el ejemplo del labrador, y el versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia. Ya después de que dice el ejemplo del labrador, ya vimos
Dice, entonces ustedes también tengan paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Otra vez empieza a decir Santiago, sabes que la venida del Señor se acerca. La sensación que tenían en ese tiempo, y aún Pablo creían que después de la persecución Jesús iba a venir, pero más bien lo podemos nosotros tomar como algo que nos reanime, que sabemos y tenemos la plena seguridad y la confianza que un día va a venir por su iglesia, y vamos podríamos decir nosotros hasta el día de estar en su presencia. Si no nos toca la venida de Él, pasaremos a estar en su presencia. Todo lo que existe, lo que es, ya vimos que es como la niebla, nuestra vida tan frágil que aparece y se desvanece, y nosotros no tenemos control de nada. Todo lo que existe, ya sea oro, plata, vestido, graneros o lo que se almacene, no vale de nada cuando Él venga. Es lo que está diciendo. Afirma sus corazones, sean fuertes, sean decididos en medio de ahorita de la situación en la que estamos viviendo, económicos, de salud y toda la situación, perdiendo seres queridos y todo. Dice, aún en todo esto, pon los ojos en Jesús, afirma tu corazón, y dice que seamos valientes. Nos está animando a nosotros. A veces desmayamos, nos sentimos confundidos, nos sentimos que ya estamos cansados de esta situación, pero el labrador es paciente, sabiendo que él no tiene control de nada, sino Dios, de poner la semilla, de la lluvia y del fruto. Solamente Dios. El propósito en nuestras vidas en estos días es el propósito que Dios tiene para con nosotros, y es de bendición. Aún en medio del sufrimiento, Dios tiene bendición para con nosotros. Por eso dice, hasta la venida del Señor se enseñaba mucho. O sea, nosotros podemos como caminar paralelo, como cuando llegas a la orilla de un barranco y entonces caminas paralelo a ese barranco, a esa orilla, sabiendo que ahí está la venida del Señor en cualquier momento. Entonces afirmemos nuestros corazones. Yo te animo, yo necesito esa palabra de ánimo, afirmar mi corazón. Tenemos una responsabilidad como iglesia, tenemos una responsabilidad de si nos vamos a volver a congregar pronto, debemos de hacerlo de una manera prudente, esperar en Dios, tener paciencia, no te desesperes, tienes la palabra de Dios, y hemos estado tratando de llevar la palabra por este medio. Dice el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. La queja, aquí, no os quejéis, como que Santiago está tratando de frenar algo que estaba sucediendo, de quejas de unos con otros. Es muy fácil culpar a uno a otro cuando nosotros no estamos bien o estamos sufriendo, o en medio de la situación que estamos pasando ahorita, tú te puedes quejar. Y Santiago está diciendo, ¿sabes qué? Detén eso que está sucediendo. Quería él parar algo que estaba en proceso de quejarnos. Y en realidad, el sufrimiento, la situación de que no estamos viviendo en una vida normal ahorita, nos lleva a la queja. Y eso trae condenación, el quejarnos, en no humillarnos delante de Dios, someternos a Él, porque Él ha permitido esta prueba. Afirmemos nuestro corazón para la queja, porque es pecado y acarrea condenación. Dice, he aquí el juez está a la puerta. O sea, está a punto el juez. Jesús es nuestro Salvador, pero llega el momento, está a punto de abrir la puerta, y entonces va a ser el juez. Abre la puerta y te dice, pásale al tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo.
cómo manejamos nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestra conducta, nuestro dinero, todo vamos a dar cuenta delante del tribunal de Cristo. Aquí está la puerta. Nosotros los creyentes debemos estar viviendo como si Cristo hubiera a venir en cualquier momento. Todos los días debemos tener ese sentir para que nos anime a nosotros en medio de la tribulación y la opresión y el sufrimiento, podamos saber que hay un alivio y una esperanza en que Jesús va a venir y que todo lo va a pasar. Todo pasa menos su palabra. Entonces versículo 10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Otro ejemplo, puso el ejemplo del labrador, la paciencia de él, y ahora pone la paciencia de los profetas, los que hablaron en el nombre del Señor. Jeremías fue puesto en el cepo, fue puesto en una cárcel, luego en un calabozo lleno de lodo, y él nunca dejó de hablar la palabra de Dios. Él con paciencia sabía y predicaba y hablaba lo que era la palabra de Dios. Él fue paciente en medio del sufrimiento, y así muchos de los profetas que están escritos en la palabra, tú puedes buscarlo, tú puedes estudiarlos y te vas a dar cuenta que ellos tuvieron la paciencia. Y en el capítulo 11 de Hebreos puedes ver tú cómo los héroes de la fe con paciencia esperaron viendo y esperaron la promesa de Dios. Entonces aquí el segundo ejemplo que pone de paciencia son los profetas, la vida de ellos, para que nosotros podamos animarnos que ellos no somos los únicos que pasamos por situaciones difíciles. El capítulo 11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. El tercer ejemplo que pone es a Job. Muchos conocen ya la vida de Job, muchos no quieren leer ni les gusta estudiar ese libro porque por el temor de que vaya a sucederte toda esa aflicción. Job era un hombre recto delante de los ojos de Dios, pero sin embargo Dios permitió la aflicción en su vida, y es un libro que nos da el ejemplo clásico de alguien que pasó por un sufrimiento, pero al final en su perseverancia, en su fe, agarrado de la promesa de Dios y nunca quejarse de Dios, sino reconociéndolo hasta el final en todo su sufrimiento, recibió la bendición de Dios. Fue restaurada su vida y fue duplicada los bienes que él tenía, sabiendo y reconociendo que Dios en medio del sufrimiento tenía un propósito para con él. Por eso Santiago lo trae, y ahorita nos sirve a nosotros que en medio de todo lo que estamos pasando, el Dios soberano tiene el control, pero sobre todo que tiene un propósito para el mundo, para nosotros y para cada uno de ustedes en lo personal. Él tiene un propósito, y el final del Señor es bendición. Y pone el ejemplo de Job. Es un ejemplo clásico. Entonces dice: habéis oído de la paciencia de Job, o sea, de largo sufrimiento. La paciencia es un largo sufrimiento. Dice: y habéis visto el fin del Señor. Y el Job dijo al final: de oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven, dice. Él había y conocía a Dios, pero no de la manera que lo conoció después del sufrimiento, reconociéndolo, poniéndolo en primer lugar, y nunca se quejó de él, siempre confiando en que tenía un propósito Dios en su vida. Entonces, por eso Santiago dice: habéis oído de la paciencia de Job. Tú no solamente oigas, sino estudia el libro, léelo. Es un libro largo, pero de mucha bendición. Dice: habéis oído el fin del Señor, que el Señor
es muy misericordioso y compasivo. Santiago les habla, les dice, ¿sabes qué? Después del sufrimiento que él tuvo, él recibió bendición y muestra el carácter de Dios, que es misericordioso y es compasivo. Conocer nosotros el carácter de Dios nos trae ánimo en tiempos de sufrimiento y de dolor, porque saber que Él es misericordioso y que Él es compasivo y que nos ama a nosotros y que quiere lo mejor para nosotros, si no hay duda de que Él tiene un propósito para nuestra vida, esto que estamos viviendo, y un propósito para el mundo. Y entonces vamos al versículo 12 para terminar ahí, parar. Dice, pero sobre todo, hace un énfasis Santiago aquí, pero sobre todo lo que hemos venido hablando hasta ahorita, dice él, sobre todo, dice, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Aquí Santiago está siendo muy claro. En ese entonces usaban mucho los juramentos. Entre los judíos se juraban y había dos tipos de juramento. Uno que era en el nombre de Dios y otro que se valía jurar por el cielo, por la tierra, y no reconociendo a ellos que en realidad si jurabas por el cielo es de Dios, y si por la tierra es de Dios. O sea, todo estaba conectado con Dios. Los judíos hacían un juramento, ellos no nombraban el nombre de Dios, era sagrado, no nombraban el nombre de Jehová, no lo hacían referencia. Entonces hacían juramentos mentirosos, hacían como cruzar los dedos por atrás y hacer un juramento a alguien, prometer a alguien algo, pero a sabiendas que no lo iban a cumplir, mintiendo. Entonces Santiago está diciendo aquí, acuérdense que en el capítulo 3 Santiago nos enseñó acerca de nuestra manera de hablar, de edificación, de cómo usar la lengua. Entonces aquí está volviendo a hacer énfasis en que nuestro hablar debe dar testimonio de que nosotros somos firmes y hablamos verdad, que tu sí sea sí, no jurar no en el nombre de Dios. Y el segundo mandamiento dice que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano, porque Dios no pasa desapercibido quien usa el nombre de Dios en vano. Ahí tú puedes buscarlo en Deuteronomio, viene 20, vienen los 10 mandamientos. El segundo es no tomar el nombre de Dios en vano. Ellos se juraban y no cumplían. Cuando tú hablas, que tu palabra sea firme y dé gloria a Dios, porque tú hablas y dices, voy a ir a hacer esto, voy a hacer aquello. Yo muchas veces en la iglesia he escuchado que yo voy a ir a hacer esto, yo le voy a ayudar aquí, yo voy a estar con usted al final, y en realidad a veces ya no los veo o no hacen lo que dicen. Entonces Santiago está llamando, ¿sabes qué? Nosotros, nuestra manera de hablar debe dar gloria a Dios, que tu sí sea sí, que tu hablar sea firme, que hables con la verdad, que seas honesto, que seas sincero, está diciendo él, porque nos puede el sufrimiento y lo que estamos pasando ahorita, las necesidades y todo lo que oímos, lo que vivimos ahorita puede traernos queja, puede traernos mentiras, hablar una cosa que dices que vas a hacer y no la haces. En este momento debemos nosotros de hablar con honestidad y con verdad. No necesitas jurar, dice Santiago. Tú dices esto, prometes esto, cúmplelo. Y es lo que dice en el versículo 12, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Acarrea condenación cuando tú vives mintiendo. Sé sincero en tu manera de hablar. Entonces aquí vamos a parar
Estúdialo en tu casa, síguelo estudiando. Después vamos a entrar en la oración. Pero aquí vimos cómo el amor a las riquezas trae aflicción y destrucción. Y no se le pasa nada a Dios, quien hace riquezas a cuestas de engaño, de mentira, de robo. Dios está presente y hace un llamado a todos aquellos que lo están haciendo. Hace un llamado al arrepentimiento. Y nosotros, la segunda parte nos habla a que seamos pacientes. El Señor viene. Tenemos una esperanza viva en que Él va a venir un día y va a hacer. La venida del Señor no solamente trae bendición el ser llevados a su presencia, no, trae juicio también con su venida. Y quiero invitarte, si tú no tienes a Jesús en su corazón, yo te invito a que hoy entregues tu vida y tu corazón a Jesús. Dile al Señor: Señor, yo me arrepiento, Señor, de haber manejado mi tiempo, mi riqueza, mis bienes a mi manera, sin importar ni tomarte en cuenta a ti, no reconociéndote que tú me das el poder y la fuerza para hacer la riqueza, sea poca o sea muchas. Señor, perdóname mis pecados. Yo creo que tú moriste por ellos en la cruz, que tú moriste, fuiste sepultado y que tú resucitaste y que vives ahora. Y te pido que vengas a vivir en mi corazón, en el nombre de Jesús. Iglesia, sigue en oración, escudriña la Escritura, ten paciencia. Ve cómo usas tu tiempo, cómo usas el dinero o poco dinero que tengas o que ganes ahorita dándole gloria a Dios. Cómo hablas, que seas sincero, que seas honesto. Recuerda cómo Job, en medio del sufrimiento, al final Dios tenía un propósito. Él aguantó y soportó porque tenía fe y esperanza en el propósito que Dios tenía para su vida, y Dios lo tiene para nosotros en este tiempo. Tiene un propósito y bendición para nosotros. Dios te bendiga, cuídate y está atento, orando cuando nos volvamos a congregar. Dios te bendiga.